todos. Hoy vamos a ver cómo hacer una ANOVA factorial o de dos vías o multifactorial. En primer lugar, es un análisis que hacemos cuando tenemos más de una variable independiente y donde lo que queremos hacer es comparar, pueden ser dos o más grupos, ¿sí? En este caso no hay que cumplir lo de los tres grupos porque tenemos los dos factores. En primer lugar, tenemos que cumplir con los parámetros paramétricos, ¿sí? De los análisis paramétricos para poder realizarlo. Vamos a ver después qué pasa cuando no podemos realizarlos, porque no existe exactamente una versión igual no paramétrica, con lo cual en realidad lo ideal es, por ejemplo, intentar aumentar el tamaño muestral, etcétera, para poder lograr la- hacer el análisis paramétrico si no hay alternativas que no son exactamente iguales, pero sirven, digamos. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos una base de datos donde tenemos al menos dos variables categoriales independientes. En mi caso, por ejemplo, tengo el género y la generación, ¿sí? Y distintas variables dependientes sobre las que cada uno hay que hacer un análisis por separado, ¿sí? Vamos a ANOVA. El ANOVA que dice de un factor es de un solo factor. El ANOVA que dice solo ANOVA es el que puede tenernos más de un factor. Bien, entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Por ejemplo, vamos a poner internalización del ideal de belleza de delgadez, ¿sí? En los factores fijos vamos a colocar género y generación. Pero como decíamos, esto, para poder que este cálculo sea válido, ¿sí? Hay que comprobar los supuestos primero. Bien, entonces vamos a esta pestaña de comprobación de supuestos y apretamos. Tenemos que cumplir cuatro supuestos, como ustedes bien saben. En primer lugar, la independencia entre las muestras, que en este caso está, ¿sí? Una persona que, no sé, es hombre y pertenece a la generación Z, no puede también pertenecer a la generación Y y ser mujer, ¿sí? Si se diera algo así, existen los multifactoriales de medidas repetidas, no es el caso de este análisis, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que cumplir la homogeneidad de la varianza entre los grupos, entonces hacemos clic acá, y en tercer lugar, tenemos que cumplir la normalidad de estos mismos, y por último, tiene que haber una distribución igual, ¿sí? Del tamaño muestral entre los grupos. Esto acá no, a diferencia de la NOVA de un factor, no está a mano las medidas descriptivas, pero lo vamos a ver después para chequear eso, ¿sí? Bueno, vamos en primer lugar con el estadístico del Leven, que es el que me ayuda a determinar si hay homogeneidad de varianzas entre los grupos, y al ser no significativo, eso significa que se cumple este supuesto. Por otro lado, como yo sé que las muestras son mayores a 30 sujetos por grupo, vamos a tener que tener en cuenta el test de normalidad de Kolmogorov, que es menor a 0,05, lo que nos está diciendo que no se cumple el supuesto de normalidad, con lo cual no puedo hacer este análisis paramétrico, ¿sí? Ya con no cumplir un supuesto, son cuatro, todos veníamos cumpliéndolo, nos faltaba chequear el cuarto, el tercero ya no lo cumplimos. Ya con no cumplir un supuesto es suficiente motivo para no poder reportar este análisis, ¿sí? Les voy a mostrar qué alternativa se hace, pero vamos primero a chequear el último supuesto, ¿sí? Voy a exploración descriptivas, ¿sí? Elijo la misma variable dependiente, ¿sí? La separo por género y por generación, ¿sí? Acá puedo elegir, por ejemplo, qué estadísticas quiero que me dé. Em, Voy a dejar solamente estas. Pero lo que me interesa es el n, que me dice el tamaño muestral. Fíjense cómo tenemos la diferencia que ya habíamos visto en el video anterior, digamos, que la generación X, más allá del género, hay una diferencia en la distribución, pero inclusive en las otras generaciones que tenían un tamaño muestral similar, la distribución no es igual según los géneros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la en el caso de la Z, fíjense que es casi igual para ambos géneros, pero en el caso de la Y hay más mujeres que hombres, ¿sí? En el caso de la X es más o menos igual la distribución entre hombres y mujeres, pero tiene un tamaño muestral mucho más chico que el de los otros grupos, ¿sí? Entonces este supuesto no lo estaríamos cumpliendo. Esto se puede resolver de dos maneras. O yo junto más gente para completar estos grupos, o yo elijo una submuestra,
¿sí? Dentro de cada grupo. Por ejemplo, si acá mi mínimo es, supónganse 50, ¿sí? Bueno, entonces agarro 50 aleatorias de acá, 50 aleatorias de acá, 50 aleatorias de acá, y bueno, simulo como si fuera iguales las muestras, ¿sí? Pero tiene que ser aleatorio, no es el que más me gusta o el que más me sirve. Bien, en este caso yo eso no lo voy a hacer porque además no cumplimos el parámetro de normalidad, con lo cual eh, voy a ir directo al no paramétrico, ¿sí? Antes de eso quiero mostrarles qué es este resultado que muestra acá, ¿sí? Van a ver que tienen las variables género, generación y género por generación. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Lo que está viendo acá es el efecto que tiene el factor por separado, el factor género. Entonces acá compara a todos los hombres versus todas las mujeres en el ideal de delgadez. El efecto que en este caso, como ven, es significativo, ¿sí? Se reportan, recuerden más que nada el F con los grados de libertad y el P, ¿sí? Em, en el caso de, perdón, generación, no hay un efecto significativo. En este caso compara, perdón, solo a los de la generación X, solo a la generación Z y solo a la generación Y. Y la gracia principal de esto es, en realidad, de la nueva multifactorial, el efecto de interacción, ¿sí? En este caso no va a comparar solo a los hombres o solo a las mujeres o solo a los X o solo a Z, sino que va a comparar los hombres y mujeres, perdón, los hombres X, los hombres Y, los hombres Z, las mujeres X, ¿se entiende? Entonces, en este caso tengo dos grupos, en este caso tengo tres y en este caso tengo seis, ¿sí? Este es el de mayor interés, ¿bien? Pero yo no puedo cumplir estos requisitos. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? La versión no paramétrica, que ya la conocemos, ¿sí? Vamos a NOVA, no paramétrico, es el Kruskal-Wallis. Entonces, no me va a permitir hacer esta interacción, solo me va a permitir comparar estos por separado, ¿sí? Y sobre la interacción, bueno, podré hacer inferencias teóricas, ¿sí? No estadísticas. Hay algunas alternativas que, por supuesto que probando esto que yo les decía de hacer las submuestras, tal vez mejora, tal vez la distribución normal, no lo sé, habría que probarlo. Y hay otra alternativa que es, en este caso no se puede hacer porque no son medidas repetidas, ¿sí? Que sería algo así como colapsar, inventar una especie de. Bueno, podría hacerse algo así como que en vez de que la variable sea género o la variable sea generación, yo invento una nueva variable, vamos acá, ¿no? Que voy a llamar agregar variable, insertar, ¿sí? Variable nominal, le voy a llamar generación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este sujeto no va a ser Z y que es femenino, va a ser ZF, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los sujetos. Entonces me queda una variable y como yo puedo analizar un factor, ¿sí? Analizo ese factor digamos, complementado, no sé cómo decirlo, ¿sí? Pero eso no es una verdadera interacción entre factores, ¿sí? Porque en ese caso no voy a saber bien exacto eh, cómo están, digamos, trabajando entre sí, pero es una manera indirecta, vamos a decir, de simular esa interacción. Bueno, ahí generé esta variable nueva, ¿sí? Combina las otras dos, ¿sí? Le voy a poner gen, gen, ¿sí? Bien. Pero yo, como generé esta variable nueva, tengo que volver a chequear todos los supuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a un factor, que sería la versión paramétrica, porque ahora transformé esos dos factores en uno, ¿sí? Y tenemos la variable de agrupación, que es gen, la variable dependiente, y antes de calcular esto, vamos a ver el supuesto de homogeneidad de la varianza se cumple, ¿sí? Con el test de Leven. El supuesto de normalidad sigue sin cumplirse, ¿sí? Así que no vamos a poder hacer un análisis paramétrico.
El supuesto de independencia sí lo cumplimos y el supuesto del tamaño muestral tampoco lo cumplimos, que era lo que ya habíamos visto antes, ¿sí? La distribución no es igual de la muestra. Nuevamente, esto podría hacerse una submuestra y ver si se cumple el supuesto de normalidad. No sé si eso va a suceder, será para otro video, digamos, ¿no? Entonces ahí vamos, volvemos al ANOVA de un factor con iguales, ¿sí? En nuestra situación original podíamos hacer los dos factores por separado, ¿sí? Género y generación, pero en este caso voy a testearlos juntos, digamos, con esta nueva variable que creé, ¿sí? En este caso sí da significativo y tendríamos que ver las comparaciones de 2 a 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no sabemos si es un efecto de género, de generación, de por dónde anda, ¿sí? Bien, acá lo que nos hace es una lista de todas las comparaciones, que como verán son muchas, claramente, porque ahora tenemos 6 grupos en vez de 2 o 3 en el caso de género 2 y en el caso de generación 3, ¿sí? Tenemos generación Z femenino, generación Y femenino, ¿sí? Y acá podemos ir buscando cuáles son las significativas. Por ejemplo, la generación Z femenino versus Z masculino da significativo, ¿sí? La generación Z femenino versus las X masculino también. Bueno, habrá que hacer un resumen y ver cómo uno después interpreta estos resultados, ¿sí? Recuerden volver, digamos, a la parte descriptiva, ¿sí? Para ver, por ejemplo, cómo se distribuyen esas medias, ¿sí? En este caso, recuerden que este tipo de tabla no es el que nos pide APA, si APA va a pedir las variables como filas y los estadísticos como columnas. Entonces le voy a acá descriptivas, pongo variables en filas, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, media, ¿sí? De ZF versus ZM y podemos ver que la media es más baja en ZM con respecto a ZF, ¿sí? Es decir, que las mujeres tienen una internalización del ideal de belleza de edades más alto, ¿sí? Bien, bueno, espero que esto les haya servido. Que tengan muy buena semana. Adiós.